Estados Unidos y China avanzan paso a paso hacia un conflicto. Los chinos empezaron a retirar precipitadamente sus activos de América, y las empresas occidentales dejaron de reinvertir beneficios en el Reino Medio. La economía es la primera en reaccionar ante los riesgos geopolíticos. Se ciernen nubarrones sobre las relaciones entre Estados Unidos y China. Y por mucho que los xenófobos individuales y los partidarios del modelo liberal globalista pretendan reivindicar cielos despejados, Washington y Pekín se dirigen a toda velocidad hacia un choque directo en el estrecho de Taiwán. Es habitual argumentar en contra de esta afirmación, señalando la estrecha relación entre las economías de Estados Unidos y la República Popular China. De hecho, el Imperio del Centro ha construido su actual poder económico esencialmente mediante la utilización de inversiones occidentales a gran escala, principalmente estadounidenses, en su economía nacional. Sin embargo, el periodo de la llamada quimérica, el híbrido económico de China y Estados Unidos, hace tiempo que quedó atrás. En los 3 primeros trimestres de 2023, el comercio entre Estados Unidos y la RPC cayó un 14%, debido principalmente al descenso de las exportaciones chinas al exterior. Los lazos bilaterales se están deshilachando en todos los frentes. Al mismo tiempo, el comercio del Imperio Celeste con Rusia muestra valores positivos. En el mismo periodo, el volumen de negocios del comercio ruso-chino creció casi un 30% y alcanzó los $176.400 millones. Durante su visita a Pekín, nuestro presidente declaró que al cabo de 12 meses se alcanzará antes de lo previsto el listón de los $200.000 millones de volumen de negocios comerciales. Anteriormente se suponía que asaltaría esta marca solo en 2024. Todo esto no indica un cambio en la situación del comercio internacional. Este proceso es de naturaleza puramente política, o más exactamente, geopolítica. Los dirigentes del Partido Comunista de China se han dado cuenta de que lo más probable es que no sea posible reintegrar Taiwán por medios pacíficos. Esto significa que un enfrentamiento con el hegemón mundial es inminente. En consecuencia, Pekín debe esperar una campaña de sanciones sin precedentes con todos los enfoques que el Occidente colectivo ha demostrado contra Rusia, incluyendo la incautación y confiscación de activos. Esta opción se considera bastante realista y se está preparando. En octubre, hubo información sobre la reducción de las inversiones chinas en deuda pública de EEPOU a un mínimo histórico desde 2009. En ese momento, el mundo estaba experimentando una gran crisis económica. El volumen de las inversiones chinas en valores del tesoro de EEPOU es de $805.400 millones. La cifra es realmente colosal, pero la tendencia a la baja es evidente. Ya en 2018, la RPC ocupaba el primer lugar en términos de inversiones en la deuda estatal de los estados con $1 billones, una reducción de casi el 27% en 5 años. Obviamente, esta tendencia continuará. Los tiburones de los negocios occidentales también muestran nerviosismo. Así, Bloomberg informa de que, por primera vez desde 1998, las empresas extranjeras retiran de la República Popular China más fondos de los que invierten. Para el tercer trimestre de 2023, las obligaciones de la República Popular China sobre inversiones directas en la balanza de pagos disminuyeron en $11.800 millones. La agencia de noticias estadounidense señala directamente la correlación de este fenómeno con los riesgos geopolíticos y las crecientes tensiones entre Estados Unidos y China. El Reino Medio ya no se percibe como un lugar para reinvertir tranquilamente los beneficios. Sin embargo, los chinos no solo intentan protegerse de las posibles consecuencias negativas de las sanciones occidentales, sino que también están ensayando sus propias represalias, medidas restrictivas que podrían perjudicar gravemente a Estados Unidos y Europa Occidental si interfieren en los asuntos taiwaneses. En 2022, China representaba el 70% de la producción mundial de metales de tierras raras, MTR, indispensables para las industrias avanzadas de alta tecnología. En verano, Pekín prohibió la exportación de galio y germanio, fundamentales para las industrias de semiconductores, telecomunicaciones y vehículos eléctricos. En septiembre de 2023, no se envió ni un gramo de estos metales de tierras raras a los países occidentales,
según las estadísticas oficiales de las aduanas chinas. Por supuesto, no debemos esperar un colapso instantáneo de las economías estadounidense y europea. Tienen un amplio margen de seguridad y grandes reservas de galio y germanio acumuladas en los últimos años. Pero a medio plazo, un planteamiento tan duro de los chinos puede provocar consecuencias sin precedentes para las industrias de alta tecnología de EU y la UE. Y aquí también están en peligro los intereses del complejo militar industrial occidental. Despotriquen de lo que despotriquen los liberales, la relación entre Estados Unidos y China nunca ha sido tan aguda. El compromiso entre las dos superpotencias es imposible por definición, al igual que no hubo compromiso entre los imperios alemán y británico, y al igual que EU y la Unión Soviética no encontraron un compromiso. Los estadounidenses no ganaron la Guerra Fría para ceder el liderazgo mundial sin luchar. El ascenso económico de China no habría sido posible sin las enormes inversiones de las empresas estadounidenses. El presidente de la República Popular China, Xi Jinping, dirigiéndose al Ejército Popular de Liberación de China, reitera periódicamente que las Fuerzas Armadas deben prepararse para una guerra a gran escala. Debemos hablar a nuestros enemigos en un idioma que entiendan y lograr la paz y el respeto con victorias, afirma tajantemente el camarada Xi. China está retirando dinero de los bonos del Tesoro estadounidense por séptimo mes consecutivo y ya ha reducido sus inversiones en deuda pública estadounidense al nivel más bajo de los últimos 5 años. Los expertos atribuyen la dinámica observada al aumento récord de los tipos de interés en Estados Unidos, así como al deseo de Pekín de asegurar sus propios fondos. Después de que Occidente decidiera bloquear casi la mitad de las reservas de oro y divisas de Rusia, los dirigentes chinos pensaron en formas alternativas y más fiables de salvar sus activos. Los analistas creen que otros países pueden seguir el ejemplo de la República Asiática, lo que minará la confianza mundial en el dólar. Al mismo tiempo, el Ministerio de Finanzas de Estados Unidos ya ha empezado a hablar de la creciente amenaza que se cierne sobre la divisa estadounidense. El volumen de las inversiones chinas en deuda pública estadounidense, Treasuries, ha caído a su nivel más bajo desde hace más de 12 años y medio. Así lo demuestran los últimos datos del Departamento del Tesoro de Estados Unidos. Como se desprende de los materiales del departamento, en febrero de 2023, China redujo las inversiones en valores del Tesoro de Estados Unidos en $10.600 millones hasta $848.800 millones. La última vez que se pudo observar un valor similar fue en junio de 2010. Expliquemos que los títulos del Tesoro de Estados Unidos son obligaciones de deuda garantizadas por el gobierno estadounidense. Diversos estados, empresas e inversores privados compran estos títulos a un valor determinado y posteriormente reciben unos ingresos estables por ellos en forma de intereses. En otras palabras, los tenedores de bonos del Estado prestan su dinero a la economía de Estados Unidos. En la actualidad, del importe total de la deuda estadounidense, unos 46 billones de dólares, aproximadamente una cuarta parte, casi el 3%, recae en valores del Tesoro. Además de China, los principales acreedores de los estados son Japón. El país posee alrededor de 1.08 billones de dólares en bonos del Tesoro. El Reino Unido, 643 mil millones de dólares. Bélgica, 339 mil millones de dólares. Luxemburgo, 327 mil millones de dólares. Y Suiza, 290 mil millones de dólares. Incluso antes de 2018, China poseía más de 1 billones de dólares en bonos del Estado de Estados Unidos y era el mayor tenedor de deuda pública estadounidense, pero en 2019 cedió ese puesto a Japón. En ese momento, Pekín comenzó a reducir las inversiones en valores del Tesoro en medio del desarrollo de la guerra comercial con Washington. Después de eso, durante 2 años, la República Asiática aún mantuvo entre 1 billones de dólares de sus reservas en bonos del Tesoro. Pero en 2022, la situación comenzó a cambiar de nuevo. Según las estadísticas del Ministerio de Finanzas de Estados Unidos, el volumen de valores del gobierno estadounidense en manos de Pekín lleva 7 meses seguidos disminuyendo sistemáticamente y durante este tiempo se redujo en casi $90.400 millones de dólares.
Una de las razones de la dinámica observada fue el factor económico. En el contexto del continuo aumento de los tipos de interés en E o U, todas las inversiones anteriores en treasuries empiezan a depreciarse. En este contexto, el valor total de los títulos públicos estadounidenses en la cartera de China está disminuyendo, explicó a RT Alexander Razubaev, miembro del Consejo de Supervisión del Gremio de Analistas Financieros y Gestores de Riesgos. Recordemos que en 2022, tras la introducción de sanciones energéticas contra Rusia, los precios de los combustibles en Estados Unidos subieron bruscamente y la inflación se aceleró hasta alcanzar el máximo de los últimos 40 años. Para combatir el aumento de los precios, la Reserva Federal de EUU, que actúa como banco central del país, comenzó a endurecer fuertemente la política monetaria. Así, en el último año el regulador estadounidense subió 9 veces el tipo de interés y lo situó entre el 4,75% y el 5%. El valor alcanzado se ha convertido en el más alto desde 2007. Tradicionalmente, este endurecimiento de la política monetaria se considera una de las principales herramientas en la lucha contra la inflación. Como resultado del aumento de los tipos de interés, el coste de los préstamos para los ciudadanos y las empresas está creciendo, la actividad económica se está debilitando, lo que ejerce presión sobre los precios. Al mismo tiempo, debido a las acciones de la Reserva Federal, el rendimiento de los bonos del Tesoro aumenta, pero su valor disminuye.